Hola amigos de Transformación, bienvenidos a este canal donde constantemente estamos generando valor a esos empresarios que quieren aprender de network marketing, sobre todo en el negocio de Amway. Y como dice la miniatura del video, hacer 300 puntos personales es fácil si uno tiene el enfoque correcto de lo que realmente es construir y hacer el negocio de Amway y de network marketing. Recientemente en Instagram, en @crisuato, coloqué esta imagen que estás viendo a continuación, donde yo explicaba que hacer 300 puntos pues es algo muy sencillo con clientes, cuentas creadas en los primeros días del mes. Incluso una persona que está trabajando de manera profesional en negocio de Amway pues hace muchos puntos más, todo con clientes, ni siquiera que tú compras los productos y vas y se los llevas al cliente, no, para nada, son clientes que ellos mismos tienen su propia cuenta directamente con Amway, le compran directamente a Amway, Amway le envía el pedido, ellos le pagan a Amway y Amway me consigna a mí o a ti la comisión o el diferencial del valor precio cliente versus precio empresario. Y cuando yo coloqué esa publicación en Instagram, muchas personas pues me felicitan, que les parece cool, pero también me preguntan, no una ni dos, sino varias personas, cómo lo hago, cómo eso es posible. Es más, y también me escriben por YouTube o me escriben por Instagram o a veces por Facebook, que una de las cosas que más le cuesta trabajo a la mayoría de personas es mover volumen, es hacer los puntos personales. Y déjame decirte que muchas veces ese tema de mover volumen se debe a un tema 100% de entendimiento del negocio y de enfoque. Créeme que mover volumen es algo muy sencillo si tú tienes claro qué es construir el negocio de Amway y que al final nosotros somos distribuidores de esos productos, nos asociamos a Amway para ser distribuidores de esos productos. Y bueno, a continuación quiero darte dos perspectivas del negocio que pueden tener diferentes líderes dentro de la industria y tú pues toma la mejor. Hay una perspectiva que fue cuando yo entré al negocio donde la consigna de desarrollar clientes no era muy claro. Realmente no existía. Todo el enfoque era dar planes y auspiciar a lo que se mueva. Cuando yo le daba el plan a una persona y esa persona se auspiciaba, yo lo influenciaba o lo persuadía a que consumiera los productos, pues porque eso es lógico. Si yo me registro a Amway como empresario, pues debo conocer los productos y genera un consumo. Y cuando esa persona genera un consumo, evidentemente se están haciendo unos puntos. Esos puntos pues es por lo que Amway también me paga, pero no son puntos personales, son puntos de la organización. Y de esa manera tú puedes llegar incluso a hacer 10,000 puntos, 20,000 puntos o llegar a diamante con 6 organizaciones sin tú necesariamente no tener clientes registrados directamente, porque todo el enfoque era hacer el negocio con socios, los cuales la mayoría de socios terminan convirtiéndose en consumidores de los productos. Sin embargo, con el tiempo, como estas personas que entran al negocio y se vuelven consumidores de los productos, con el tiempo dejan de consumir los productos porque la idea inicial con que esta gente entra es porque quieren hacer Amway, no necesariamente porque el WX es fantástico o porque el LOC es de lo mejor o porque los productos de Skin Nutrition son geniales. Desde mi perspectiva, ellos entran porque quieren una opción de hacerse millonario y por ende pues empiezan a consumir los productos, pero jamás logran enamorarse o ni siquiera logran conocer realmente el valor o lo bueno que hay detrás de esos productos. Por ende, esa gente deja de hacer el negocio, dejan de consumir y el error y el desgaste tuyo es que tú te enfocaste demasiado en querer auspiciar a todo el mundo. Y eso, desde mi punto de vista actual, es un error. Por ende, también a veces mover el volumen personal se te vuelve difícil. ¿Por qué? Porque digamos, en mi caso, yo pues hacía mi volumen personal de consumo muy bien. Pero como yo no me enfocaba en desarrollar clientes, sino que cuando entraba una persona, yo ni siquiera le decía vuélvete cliente, sino que mi idea era regístrate como empresario, porque como el registro es tan barato y con eso vas a tener descuento sobre los productos. Entonces una persona me dice ok, me registro, se registra, consume los productos, pero a mí realmente no tengo esa mentalidad de que él es un cliente, sino que es un socio. Y como lo trato como socio, entendiendo que él no es un socio sino un cliente, generalmente hay una desconexión y de esa manera yo siento que mucho empresario ha perdido el tiempo, se ha desgastado hasta más no poder
construyendo el negocio de Amway, sobre todo en América Latina. Puede que por momentos logra una calificación, logra un volumen, pero no lo logra sostener. ¿Y sabes por qué? Porque todo su negocio se basa en socios y no en clientes. Y no es normal, no es lógico que tú tengas un negocio donde hay más socios que clientes. Eso no es lógico. Que todo el negocio que tú estás construyendo en network marketing, todos sean socios y no hayan clientes, cuando tiene que ser al revés. Para mí hoy en día es un negocio donde tiene que haber muchos clientes y pocos socios, o tiene que ser proporcionalmente. Me explico, y lo he dicho en varios videos y esta es una opinión personal. Para tú calificar a platino en la época de antes, o la manera en cómo se hacía el negocio, era un platino sólido para Amway. Era una persona que tenía la capacidad de tener en su organización 300 socios. Una persona con 300 socios generalmente es una persona que califica a platino constantemente, o al 21 o 25%, depende del mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que si vas a ser esmeralda, pues necesitas 3 organizaciones, cada una de 300, y diamante, 6 organizaciones, cada uno de 300 personas. No es que las personas te vayan a calificar, sino es los números. O sea, tengo 6 organizaciones de 300 personas cada una, eso me da 1800 personas. En promedio, una organización de esa manera factura lo de un diamante. Esos eran los estándares que se manejan o se manejaban, o lo que yo había aprendido. Hoy en día yo lo veo muy diferente. Yo hoy en día veo que una persona puede calificar a platino con un equipo de trabajo de 10 personas y que entre los 10 tienen 300 clientes. Clientes fidelizados, clientes apasionados y enamorados del producto gracias al valor y al servicio que tú le generas a ese cliente con los productos y obviamente con tu trabajo. Entonces, de esa manera, hacer volumen se vuelve mucho más sencillo, mucho más simple y mucho más sostenido, porque hay algo que es muy cierto. Y pueda que este análisis que yo estoy haciendo no sea el que a ti te guste, o el que a ti te enseñaron, o el que tú creas. Eso está muy bien, cada persona puede tener ese punto de vista y está fantástico, porque entre gustos no hay disgustos. Pero lo que sí te puedo decir es que no es lógico que creas que todo el mundo a tu alrededor va a ser socio de Amway, y eso es un error. Y por eso mucha gente, cuando ve a un empresario de Amway, dice: aquí viene este a joder. Más todo el mundo a tu alrededor posiblemente sí puede ser un cliente tuyo, porque los productos de Amway son fantásticos, son espectaculares, tú lo sabes. Son fantásticos, generan valor, solucionan problemas, son en sus sectores de mercado generalmente son productos top. Entonces, desde esa perspectiva, pues tu negocio empieza a tener mucho más sentido. Lo segundo es que cuando tú te enfocas en una primera instancia, en vez de auspiciar al perro y al gato, y te enfocas en desarrollar clientes, empiezas a ganar dinero de manera inmediata por el margen comercial, y aprende lo más importante de un negocio: mover volumen. Y si yo puedo mover volumen y tengo clientes, tengo algo para duplicar y enseñar. Ahora, tú me puedes estar preguntando: entonces, Cristian, ¿tú recomiendas no demos más planes, no auspiciamos más personas, no damos más socios y nos enfocamos en desarrollar clientes y no más? O sea, que esto es un negocio como el de Avon, y empiezan a hablar así y siento que se van a morir y van a exorcizarse, y que esto es como el negocio de Avon o de Jambal o el de venta directa y ya está. No necesariamente, o sea, no hay nada más potente que el plan de compensación de Amway, cómo Amway funciona y te permite crear una red. Pero desde mi perspectiva, vuelvo y te lo repito, si yo tengo clientes y me enfoco en clientes, entendiendo que estoy construyendo un negocio y que Amway me da la posibilidad de construir una red de mercadeo de manera infinita hasta donde hayan seres humanos, si yo entiendo eso, si yo tengo un negocio que es rentable, que tengo clientes en el que gano dinero, yo empiezo a ser atractivo. Obviamente estoy atento a personas que estén buscando opciones reales, pero que yo les pueda enseñar algo. Dime si donde tú vives no hay gente buscando opciones de generar ingresos adicionales, pero trabajando, no con mentalidad de criptomoneda que entro y gano y espero. No, trabajando. Claro que hay, pero muchas personas se desaniman porque no saben cómo construir el negocio, no saben cómo mover el volumen, no saben cómo tener clientes, no saben cómo conectar con personas, no saben contactar, no saben hacer seguimiento, no son conscientes de que tienen un negocio, porque todo es una cadena detrás de otra. Por eso es importante que te profesionalices, y esa es una de las razones por qué el mercado asiático en el mundo de
Amway es el que más factura. El 80% de la facturación del mundo de Amway está en Asia, teniendo en cuenta que Amway es la número 1 dentro de la industria de network marketing. Y en algo esa gente es potente es porque trabajan mucho el factor cliente, el posicionamiento de marca, la fidelización del producto, del consumo, y que la gente que entra a hacer Amway gane dinero desde el comienzo. No millones ni nada de esas cosas, y aquí te vas a ganar el 400,000% y toda esa basura que hacen los vendehumos de otra basura que crean por ahí. Nada que ver. O sea, un negocio real con productos reales que tiene un consumidor final real de compra y recompra y que solucionan un problema y ya está. Pero es una opción para que cualquier persona pueda asociarse. Número 3, Amway está trabajando muy fuerte y lo tiene claro en desarrollar cuentas de clientes, en que tú tengas una plataforma de Amway donde lo tiene todo, donde cualquier persona puede crear su cuenta de cliente totalmente gratis y con beneficios para el cliente, y lo único que tú tienes que hacer es ser ese conector, y entre más clientes tengas, pues más volumen vas a hacer. Y por eso una palabra clave que casi no se toca dentro de la industria del network marketing y dentro del mundo de Amway, y que para mí es fundamental para ser un profesional de esto y un negocio a largo plazo, es volverse un experto en el seguimiento. Una persona que no hace un seguimiento profesional, me lo dijo una persona que me sigue por Instagram y escribió: una persona que no hace un buen seguimiento regala el trabajo para los que sí hacen un seguimiento profesional. Palabras potentes, es de genio. Y es así. Yo hoy en día registro personas. Tengo clientes que quedaron tirados de toda la gente que habló de Amway, que los puso a leer libros, que le mostraron los productos, pero que no pudieron continuar con ese trabajo, pero que la gente quedó contenta, o sea, le gustan los productos, quiero consumir, incluso quiero hacer el negocio. Pues como esa gente quedó tirada, los que hacen seguimiento profesional y continúan con el negocio van capturando todo ese mercado. ¿Y sabes qué significa ese mercado? Dinero. Porque quiero que te quede muy claro que el negocio de Amway no es un negocio de moda, no es un negocio de un momentico, no es el tsunami que se come los niños crudos y que va a acabar con el mercado y que somos los primeros y toda esa shit que constantemente hablan. No, es un negocio que está ahí, fantástico, que desde el comienzo ha estado, está y estará, por lo simple, potente y sencillo que es el negocio. Que está evolucionando, claro que está evolucionando. Así que quería darte este mensaje, que crear clientes es algo muy simple, hacer 300 puntos o más es algo muy sencillo si tú entiendes el concepto de clientes, tienes una estrategia comercial establecida y empieza a trabajar. Muy importante el tema del contacto y el seguimiento, que te lo dejo esos 2 videos en la cajita de descripciones por si te interesa los mire. Y por último, quiero que recuerdes que todo tu network que tú vayas construyendo, tanto socios como los clientes de los socios y tus clientes o consumidores o superlíderes que tengas, todo lo que está en tu network son tus clientes. No seas inocente con eso. Y de esa perspectiva vas a tener un negocio mucho más empresarial y con una mejor proyección en lo que hagas, desarrolles y vas construyendo. Así que apaláncate de las plataformas que tiene Amway, úsalas a tu favor, usa lo bueno que tiene Amway. Tienes esos links, tienes estas tiendas online, pues apréndela a promover, que de eso haremos también otros videos, pero simplemente quería dejarte el mensaje que hacer 300 puntos o más para una persona que quiera hacer este negocio de manera profesional es muy sencillo. Y si te cuesta trabajo, date el tiempo de aprender, enfócate en aprender a vender, a tener clientes y a colocar tus productos en el mayor número de personas posible. Espero que la información te guste. Si es así, dale un super like a este video. Si no te has suscrito al canal de Transformación, ¿qué estás esperando? Sígueme también por Instagram, donde constantemente estoy creando diferente material que considero que es importante para los que somos fanáticos de esta industria y del negocio de Amway. Y no siendo más, te mando un saludo. Con ustedes, Cristian Suárez. Chao.